Pan y Sal Anchor una vez más se une con ustedes, mis amados hermanos, para compartir el hermoso mensaje de la palabra del Señor. En este lugar quiero compartirles que estamos en un tiempo muy bonito, muy especial, recibiendo el invierno. Oficialmente, hoy sí, cuando nos bajamos del carro, sentimos que es el invierno, sentimos el frío y nos vamos a preparar con la bendición del Señor para afrontar estos siguientes meses y disfrutar del tiempo que Dios nos regala para la gloria de su santo nombre. Y ojalá su mente, su corazón, su espíritu puedan estar atentos y reverentes al mensaje de la palabra del Señor. Si por algún momento hay cosas que le quieren distraer de su celular, de su mente, de las cosas ocupaciones que tiene, trate de, en el nombre del Señor, centrarse y reverentemente poder escuchar el mensaje de la palabra. Hoy seguramente es uno de estos mensajes que es muy difícil que no queden en nuestros corazones y en nuestras mentes, porque guiados por el Espíritu Santo, los grandes predicadores y las grandes personas a través de la historia siempre han dicho que cuando el Espíritu Santo nos guía a un mensaje muy cristocéntrico, seguramente es que Dios tiene unos propósitos muy especiales. Y estos son los mensajes que penetran mucho al corazón, a lo profundo del ser humano, y estos mensajes producen mucho fruto en las personas. Así que, mi amado hermano, pueda entrar usted y recibir el beneficio de este mensaje y empezar a caminar acorde a lo que nos enseña la hermosa palabra del Señor. Tengo que introducirme en el mensaje, y la única manera de poderme introducir en el mensaje es decirle a usted una palabra que tiene que captar nuestra atención, porque es solamente de una manera sobrenatural, porque a partir no solamente de 100 años, porque en 100 años se olvidan muchas cosas, cuando nuestro libertador Simón Bolívar y toda esa situación de la esposa de la espada y todo ese tipo de cosas que pasaron, realmente a los 200 años y seguramente a los 300 años habrá muchas cosas que nadie sabrá, porque son 300 años, es mucho tiempo. Pero si estamos hablando de 500 años, es demasiado tiempo. Muchas generaciones, es demasiado tiempo. Pero si hablamos de 700 años, cuando hablamos de 700 años es demasiado tiempo. Y 700 años atrás, de una manera sobrenatural, Dios que mira hacia el futuro. Recuerda el mensaje de la semana anterior. Cuando nosotros miramos hacia el oriente, cuando miramos hacia adelante, cuando tenemos una vista buena hacia lo lejos, el Señor Jesucristo 700 años atrás tomó a un profeta y a ese profeta le declaró una visión, una profecía, una palabra muy especial y le dijo que iría a enviar en medio de nosotros al mismo Dios, pero que lo enviaría de una forma muy peculiar, que la única manera de que eso se cumpliera tenía que ser de una manera sobrenatural. Porque sobrenatural, 700 años Dios hablándonos de algo, y la profecía sencillamente decía que ese hijo que iban a nacer, ese Dios que iba a estar en medio de nosotros, iba a nacer de una virgen. Que eso humanamente hasta ahora se acepta porque está en la Biblia y porque es concebido por el Señor Jesucristo, pero que una persona solamente hasta que la ciencia logró llegar a los avances que han llegado, hoy en día dice, lo podemos imitar y lo podemos hacer. Pero en el año 2000, en el año... en el tiempo en que el Señor Jesucristo declaró esto, mi amado hermano, era casi que imposible. Por eso tenemos que hablar de una manera de cosas sobrenaturales. Luego de que nace, de que es un pesebre y conocemos toda la historia especial y maravillosa, se declara algo muy especial, y se declara en Mateo capítulo 1 versículo 23, porque esta está dentro de la ilustración que nos enseña la palabra del Señor. En el versículo dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está en rojo resaltado. ¿Cómo dice? Que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que nosotros conocemos, eso es lo que nosotros sabemos, eso es lo que se nos ha dicho. Pero hoy tenemos que hablar
que hay una palabra sobrenatural, que hay un hecho sobrenatural, que definitivamente tiene que ser sobrenatural para que eso que se nos declaró 700 años atrás, que luego ha cumplido a través del Señor Jesucristo cuando nació en un pesebre, y que se nos declaró que se llamaba Emanuel, que la traducción era Dios con nosotros. Así, ¿por qué no centrarnos hoy en hablar de Emanuel? Así que el título del mensaje, dígale al que está ahí a su derecha, a su izquierda, vamos, el título del mensaje es Emanuel. Emanuel. Y si tal vez ya empieza usted a coordinar en su espíritu, que es la traducción, que es Dios con nosotros. Pero como vamos a hablar de cosas sobrenaturales, mis amados hermanos, yo le quiero decir, solamente cuando se tiene una relación con el Señor, cuando se estudia la palabra del Señor, cuando se hace cristiano, cuando empieza uno a conocer muchas facetas diferentes de la persona de Jesucristo, del Hijo de Dios, cuando empieza uno a conocer, es cuando la gente empieza a encontrar revelación de que esa palabra realmente, mi amado hermano, no solamente se refería a Dios con nosotros. El siguiente slide que quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, es donde vamos a centrar nuestro mensaje. Solo en esta época, solo en este tiempo y en el conocimiento que el Espíritu Santo nos ha dado, nosotros podemos declarar que Emanuel no solamente es Dios con nosotros, que Emanuel es Dios en nosotros, que Emanuel es Dios por nosotros. Si hace 700 o 1000 años, 800 años atrás, se hablara que Dios iba a estar en nosotros, era una herejía, era una cosa que no tenía entendimiento, que no se podía comprender, que no se podía llevar realmente, no se podía creer, mucho menos el pueblo judío, a un Dios santo, intocable, soberano, sublime, que iba a cumplir por un profeta que dijo que nos regalaría un bebé, que nacería, que estaría entre nosotros, que se llamaría Emanuel, pero que ese Emanuel, la misma traducción bíblica dice que es Dios con nosotros, pero eso implica mucho más, y el verdadero estudio de la palabra Dios con nosotros nos declara que Dios en nosotros, que Dios por nosotros y que Dios con nosotros. Así que ese Emanuel toma una amplitud mucho más grande, mucho más profunda, mucho más especial, pero recuerde, inicié este mensaje diciéndole, repítale esta palabra al que está a su derecha y a su izquierda, porque solo de esta manera el Espíritu Santo nos va a hacer comprender. Mire, la palabra es sobrenatural, dígale por lo menos a 2 personas, sobrenatural. Esto no se puede tomar de una manera natural, no va a poder usted comprender ni entender, porque se tiene que apuntar con Emanuel, el verdadero significado de Emanuel, Dios con nosotros, lo puede usted entender solamente de una manera sobrenatural, porque Dios hizo algo sobrenatural en el nacimiento de su Hijo, algo sobrenatural. El Dios Todopoderoso venir a estar en medio de nosotros, eso es sobrenatural. Lo que pasó con el esposo, o más bien con el que estaba comprometido con María, lo que pasó con José tiene que ser de una manera sobrenatural, mi amado hermano. Lo que ocurrió con el niño a los 12 años tiene que ser de una manera sobrenatural. Él estaba empezando a mostrar desde 700 años atrás ese Emanuel, Dios con nosotros, era algo más que Dios con nosotros. Era Dios en nosotros, Dios por nosotros, Dios en medio de nosotros. ¿Qué tal, mi amado hermano? Si entonces, uniendo esa palabra de Emanuel de una manera sobrenatural, empezamos a hablar de estas 3 cosas para poderlas entender y que usted tenga esa claridad en su espíritu, y si usted tiene esa claridad, las cosas serán diferentes. Título del mensaje: Emanuel. Y si quiere decir Dios con nosotros, también es válido. Pero si quiere decir Dios en nosotros, es válido, porque el significado lo implica. Y si quiere decir Dios por nosotros, también lo implica, porque Dios está con nosotros. Amén. Así que, mi amado hermano, solo el Espíritu Santo hace este tipo de cosas cuando tal vez 20 años, 30 años, 50 años, puede ser 200 años atrás, en las escuelas dominicales que les enseñaban a los niños sobre Jesús, y de pronto en casa o alguien les preguntaba, ¿y dónde está Jesús? ¿Cuál era la respuesta que ellos le daban? Jesús está en mi corazón, porque era lo que enseñaban en la escuela dominical.
Tal vez ellos estaban lejos de entender que eso era un fundamento doctrinal muy grande, pero se necesitaba conocerlo sobrenaturalmente para que yo pudiera entender que Dios estaba en mí, dentro de mí. Pero pastor, eso es lo que la palabra del Señor nos dice y lo que la palabra del Señor nos enseña. El profeta lo que le estaba diciendo a la humanidad es que ese Emmanuel iba a estar en nosotros. Veamos pues la palabra del Señor, mi amado hermano Julián. Y aquí está un versículo que ojalá usted resaltara en su Biblia o lo leyera usted y se deleitara. Yo lo he tomado de la Nueva Versión Internacional y esa versión dice de la siguiente manera: le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Amado hermano, si no es de una manera sobrenatural, muchas personas por muchos años, mucha gente, si no es sobrenaturalmente, este versículo lo pasaban y sencillamente lo pasaban, pero no podían tener la interpretación del real significado de Emmanuel. Emmanuel es Dios en nosotros, dentro de nosotros, aquí dentro de nosotros. Allá donde usted va a dormir, allá donde usted está en el trabajo, Dios dice que aquellos que fueron constituidos hijos de Dios, según Juan 1:12, que somos constituidos hijos de Dios, Dios está en nosotros. No está aquí, no está en el cielo. Dios está en nosotros porque Dios es uno solo, representado por el amor maravilloso del Padre, pero representado por el Espíritu Santo, pero representado por Jesús. Los tres en sus diversas maneras son Dios, un solo Dios verdadero. Y ese solo Dios verdadero, la Biblia dice que Él viene y hace morada dentro de nosotros. Así que mire al hermano que está a su derecha, a su izquierda, y dígale: tú tienes a Jesucristo dentro de tu vida. Eso es por las Escrituras. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Eso es una verdad teológica. Ese es uno de los significados poderosos de Emmanuel. Dios está dentro de tu vida, está en nosotros, dentro de nuestro ser. Y conoce las promesas del Espíritu Santo. Y es necesario que yo me vaya, pero si Él se fue, ahora vendrá otro, el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es el mismo Padre, es el mismo Hijo, es Dios en nosotros. Y dice que vendrá y hará morada, como cuando se hizo la creación. Vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Los tres implicados, pero en ese momento la creación la estaba dirigiendo el Padre, pero estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que empezar a entender esta verdad, pero solamente de una manera sobrenatural. Cierre por un momentico sus ojos. Diga: Señor, yo quiero entender espiritualmente que Jesucristo está en mí, dentro de mí. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios dentro de mí. Mi amado hermano, si usted llega a tener esa revelación, esa interpretación, esa comprensión de eso de una manera sobrenatural, su vida será tan diferente como las experiencias que hemos tenido con algunas personas. A veces las tomamos como en chiste. ¿Qué tal su vida de matrimonio? Muy bien, muy bonita, pero es una carguita que hay que llevar. Qué bueno, hay que llevarla y qué bueno, ¿no? Se ríe, hermano Víctor, no sé por qué, pero llevamos a veces algunas cargas en el matrimonio, pero también hemos tenido la experiencia bonita en la iglesia y yo mismo lo hago, ¿cómo se llama? Intencionalmente. Aquellas personas que están solteras en la iglesia por bastantes añitos. ¿Y cómo me le va con su vida? Puede llegar a las 3 de la mañana sin ningún problema. Puede salir aquí sin ningún problema. No tiene ningún tipo de dificultad porque no hay una persona que le esté. Entonces, esa libertad que se da cuando la persona está soltera o viuda, como pasa con nuestra cuñada Esperanza, que ella de un momento a otro viaje, me voy para Santander, me voy en el crucero, me voy para España, y no hay quien le interponga. Es una situación de una cierta libertad que se da. Entonces, cuando esas personas cambian esa situación por otra situación, es cuando la persona dice: ajá, yo en algún tiempo tenía
Mi libertad entre comillas, pero esa libertad era muy buena. Igualmente el matrimonio dice, tengo esa compañía de esa persona, pero realmente eso es bueno, eso es especial, eso es bonito. Entonces, esa es una experiencia que uno dice, no ando solo. Cuando usted logre comprender este punto, escuche, que el Señor vendrá y hará morada con nosotros, usted puede entender esa misma experiencia, que aunque usted, la persona que tiene la experiencia de la soltería o la persona que tiene la experiencia del matrimonio, que sabe que en esas dos experiencias siempre hay alguien que le está acompañando, siempre hay alguien que está con él. Y la palabra del Señor dice que Emmanuel es Dios con nosotros, que Dios en nosotros. Una vez más espiritualmente, mi amado hermano, repítale eso al que está a su derecha, a su izquierda. Dios está en ti, dígale, dentro de ti, dígale. Dios está dentro de ti. Según las escrituras, Él dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada donde en Él. Eso es dentro de Él. Emmanuel está diciéndonos que no solamente Dios con nosotros, sino que es Dios en nosotros. Una pequeña experiencia para que usted empiece a comprender esa verdad. No sé en qué momento a usted le ha pasado que escucha algo de la palabra del Señor, o lee un texto bíblico, o hay una historia relacionada con las cosas de la Biblia, hermano, y a usted le llaman la atención, a usted le llenan de regocijo. Algunas veces, algunas personas dependiendo, algunas emociones que hay internas, hay algunas personas que a veces lloran, se quebrantan, hay algunas personas que sienten una alegría, un gozo muy especial por algo de la palabra del Señor cuando empiezan a comprenderlo, un texto bíblico, alguna cosa de parte de la palabra. ¿Sabe qué es eso, mi amado hermano? Es el mismo Cristo que está dentro de tu vida cuando pasa esa cosa hermosa de algo de la palabra del Señor. Eso es lo que ocurre y eso nos demuestra que Emmanuel es Dios en nosotros, dentro de nosotros, se regocija. Mi amado hermano, en momentos especiales que usted está sintiendo, escuchando, aprendiendo algo de la palabra del Señor, y usted siente internamente un gozo especial, algo muy bonito, ¿sabe qué es esa la manifestación de Emmanuel? Dios en nosotros. Pero solamente si usted entiende que desde el profeta Isaías eso tenía que ocurrir sobrenaturalmente. Es muy difícil, pero solo con revelación sobrenatural un hombre judío podrá entender y decir, no puedo yo creer que ese Dios poderoso, intocable, grande, sublime, maravilloso, que está en el lugar santísimo, que si el sacerdote tenía pecado se moría eminentemente, ese Dios que no puede tocar el hombre, dice ahora ese Dios va a estar dentro de un hombre pecador, una mujer pecadora, dentro de una persona. La Biblia dice que Emmanuel es Dios en nosotros, y eso solamente es sobrenatural, mi amado hermano, y si usted lo puede entender de una manera sobrenatural, podrá comprender el significado especial de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero no solamente es Dios con nosotros, también dice que Dios es por nosotros. Tal vez eso un poquitico más fácil de entenderlo, cuando usted pueda comprender que Él está dentro de tu vida, pero que además de eso el significado implica que Él es por nosotros. El mejor ejemplo que podemos tener es en muchas partes las madres con los hijos, los padres con los hijos, tal vez en el mundo salvaje, las fieras salvajes con los hijos, cuando una madre, cuando un padre se da por su hijo. La Biblia dice que Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente es Dios en nosotros, sino que Dios es por nosotros. Y el mejor ejemplo es esa madre que está lista, que está dispuesta a lo que sea por su hijo, por su familia, por esa persona que ama especialmente. Es decir, Zacarías capítulo 2:8 lo expresa de la siguiente manera, y es un ejemplo que tendríamos mucho que profundizar, pero el mismo texto en sí nos declara cosas muy hermosas. ¿Qué dice Zacarías capítulo 2 versículo 8? Para poder entender el segundo significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. ¿Por qué? El que os toca, ¿qué dice? Toca a la niña de sus ojos. Emmanuel,
dado por el profeta Isaías, no solamente Dios con nosotros, sino Dios en nosotros, sino Dios por nosotros, porque está escrito que el que toca a uno de sus hijos, toca la niña de sus ojos. Romanos 8:31 nos lo declara de una manera más especial y lo tengo en una imagen, hermano Julián. Romanos 8:31, perfecto. Y los hermanos lo tendrán allá en full screen. ¿Qué dice Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Emmanuel quiere decir Dios en nosotros, pero también quiere decir Dios por nosotros. Y es real, hermano, es real. De una manera sobrenatural, cuando Dios nos ha permitido, solamente por este mundo de tecnología, por este mundo especial. Revise en YouTube, revise en las redes sociales, que algunas personas le han puesto de título a esos videos. Un segundo basta para que una persona no caiga en una desgracia. Un segundo, y lo muestra el video y es 1 milímetro de segundo. El carro que se desvió y pasó cerquita a la persona. Usted sabe que si esa se acumula cae a la persona, no queda ni el cuento. El puente que se cayó y que la persona apenas, ¡pum!, el puente cayó. El hueco que se abrió y que la persona, ¡ay!, el hueco. ¿Cuántas cosas en un momento determinado Dios solamente por este tiempo de tecnología permite que la gente conozca? Pero hay mucha gente que se han dado cuenta que una milésima de segundo basta, mi amado hermano, para que ocurran cosas tremendas. Y las personas están ahí, 1 milésima de segundo. Dios, mis amados hermanos, es por nosotros. Tal vez no ha habido alguien con un celular, con una cámara, y tal vez usted diga, aquí está. Y usted no sabe cuántas cosas Dios ha hecho por usted. Cuántas cosas Dios ha hecho por su familia. Cuántas cosas ha hecho en respuesta a su oración. Cuántas cosas Dios ha hecho, mi amado hermano, que usted a lo mejor es inocente. Pero yo le quiero decir una cosa. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, declaró que iba a venir un hijo que iba a regalarnos un regalo especial, que iba a ser algo maravilloso y que su nombre era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, que solo en estos tiempos podemos comprender que es en nosotros. Eso es sobrenatural. El Dios poderoso dentro de mí, sí, la Biblia lo dice. Luego dice que es por nosotros, que es como el que toca a un hijo, es como el que toca a la niña del ojo del Señor, mis amados hermanos. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mis amados hermanos, les aclaro y les digo que aprendí esto por la palabra del Señor, por mi madre espiritual, y lo comprendí. Porque nosotros teníamos algunos testimonios fuertes, y yo le comentaba a mi madre espiritual antes de conocer al Señor. Aclaro, antes de conocer al Señor. Dígale el pastor va a decir algo antes de conocer al Señor. Porque cuando yo le digo testimonios como estos, usted va a decir, ¡wow! Tremendito el pastor, y con esa carita de angelito que tiene. Antes de conocer al Señor, algún día decidí marcar mi terreno con mi esposa, muy recién casados. Decidí marcar mi terreno, y entonces llegué haciéndome el bravo y poniendo la mano duro y tirando algo al piso, porque yo iba a marcar mi terreno, porque tal vez ese era mi background, tal vez era lo que estaba yo acostumbrado a hacer. Pero me había casado con una mujer santanderiana y de pronto vi que volvió algo por un lado, y parece ser que si yo era bravo, la mujer santanderiana era un poquito más brava. Y entonces yo estaba viendo que la cuestión era como seria, como delicada, y entonces ahí estaba esa lucha que era no dejarse, y era bien complicado. Un día entendí por las escrituras, escuche, y por mi madre espiritual, que me daba un poco de entendimiento. Dice, Uriel, no te metas con tu esposa, porque si te metes con tu esposa es una sierva de Dios. La hermana que está al lado suyo es una sierva de Dios, la hermana que está al lado suyo es una sierva de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, siervos del Señor, amados de Dios, queridos del Señor. Si tú tocas a una de esas personas, escuche bien, es como si le tocara la niña del ojo al Señor. Es delicado, es complicado. Mi amado hermano, una manera sobrenatural se tiene que entender eso. Usted no sabe cuántas cosas han ocurrido cuando las personas desconocen de eso, y algunos pastores, diciendo la verdad, dicen, mira hermano,
En las iglesias hay personas que están en pleitos, se hacen demandas, se hacen cosas. Ellos no entienden que a quien está tocando es a un hijo de Dios. Y es un hijo de Dios y solamente al ver usted, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi amado hermano, y es delicado esa situación y es delicado ese asunto, mi amado hermano. Es por eso que esa mujer llamó en la noche al servicio funerario, llamó y dijo, por favor, necesito que me hagan un servicio funerario. Y entonces ella dijo, bueno, está muy bien. Lo sentimos por lo que está llamando. ¿Quién fue el obseso? Mi esposo. Ok, por favor, señora, ya sabemos que está en su duelo, en su situación, pero por favor, es un datico que es importante para nosotros para hacer el levantamiento. ¿A qué hora falleció su esposo? Así que ella dijo, pues él va a fallecer como a las 8 de la mañana que llegue, más o menos a esa hora creo que va a morir porque lleva como un día y medio perdido. Y creo que como a las 8 de la mañana va a fallecer, así que después de esa hora pueden venir por él. Entonces, mi amado hermano, esa señora a lo mejor es un chiste y esa señora a lo mejor no entiende que si tiene todas las intenciones de matar a su esposo y si es cristiano, está metida en un gran problema. Tiene usted que entender, mi amado hermano, que los que estamos lavados con la sangre de Jesucristo, estamos guardados y protegidos por el Señor y la Biblia dice sencillamente, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando usted entiende eso, mi amado hermano, usted transforma su manera de ver, de pensar y de cuidar a las demás personas, mis amados hermanos. Podemos ser muy bravos, podemos tener muchas cosas, pero ¿quién se mete con los ungidos de Dios? Dígame, ¿quién se mete con los ungidos de Dios? Emanuel estaba diciendo, es Dios en nosotros, es Dios por nosotros, es Dios entre nosotros. Así que mi amado hermano, cuando usted logra entender y comprender eso, usted de una manera va a respetar, va a comprender y va a entender mucho que allá afuera, mi amado hermano, hay muchas personas que tienen ese respeto, esa cosa especial con otras personas, pero dentro del pueblo de Dios, mi amado hermano, no lo juzgará un juez, no lo juzgará la ley, lo va a juzgar, mi amado hermano, un Dios poderoso. Así que decía mi madre espiritual, Uriel, vas a tener que cambiar, transformar tu vida porque ella ahora es sierva del Señor y tenga cuidado porque eso es delicado. Entonces digo, ok, ¿quién se mete ahí? ¿Cómo se mete uno ahí en ese asunto? Entonces yo le dije, qué bueno que mi esposa también va a tener ese entendimiento y qué bueno que no llevo esa lámpara a mi cráneo que yo también empiezo a ocupar esa misma posición, hijo de Dios. Pero mi amado hermano, espiritualmente y realmente de una manera sobrenatural, yo le digo a usted, Dios es por ti, Dios es por ti. Dios te guarda, Dios te cuida, Dios es por ti. Emanuel, no solamente de una manera sobrenatural, Dios en ti, sino que Emanuel es Dios por ti, mi amado hermano, y eso definitivamente lo estamos comprendiendo al poder ver nuestra forma de vivir, de ver nuestra manera cristiana y de ver algunos pasajes bíblicos que Dios definitivamente es por nosotros. Y finalmente, mi amado hermano, el que tal vez la misma Biblia hace la traducción, que es tal vez más fácil de entender, es de una manera sobrenatural, es de una manera especial, pero solamente cuando pasamos es que podemos reaccionar y decir, realmente fue de una manera sobrenatural. Mi amado hermano, la tercera es Dios con nosotros. Hagamos una recopilación del mensaje de hoy. Sobrenaturalmente, Dios es en nosotros. Sobrenaturalmente, Dios es por nosotros. Y ahora lo que dice la traducción de Juan 1:23, Dios con nosotros, mis amados hermanos. Entonces, hay un texto que seguramente para nosotros nos es fácil comprenderlo, pero ¿por qué no lo leemos en el Salmo 23 y versículo 4? Porque de ese, mis amados hermanos, solo cuando pasamos nos damos cuenta que es de una manera sobrenatural. Dice y declara el Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿quién? Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién de nosotros
En el camino del Señor no hemos pasado, especialmente los emigrantes, personas que han tenido que pasar por circunstancias bien difíciles, que finalmente han logrado pasar, estar al otro lado, dar un testimonio, saber que esa situación se acabó. Nosotros, cuando hacemos un poquitico de memoria de eso, podemos decir, si Dios no me hubiera ayudado, difícilmente hubiera pasado por eso. Porque está escrito, mi amado hermano, que Emmanuel, no solamente Dios en nosotros, no solamente Dios por nosotros, sino que también es Dios con nosotros, mis amados hermanos. Así que este verso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Otro texto, mi amado hermano, lo encontramos en Isaías capítulo 43, versículo 2. Ah, amado hermano, cuántos testimonios y cuántas cosas dice. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mi amado hermano, ¿qué es lo que está diciendo eso? Solamente de una forma sobrenatural nosotros podemos entender al pasar por circunstancias que es por la fuerza, que es por la mano, que es por la misericordia, que es por el amor de Dios, que es por la misericordia de Dios. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros, mis amados hermanos. ¿Qué le parece a usted si en este punto de Dios con nosotros, qué pasaría en el Pozo de los Leones? ¿Recuerda usted la historia del Pozo de los Leones? La historia del Pozo de los Leones nos dice que cuando eso terminó y cuando eso pasó, se dieron cuenta que había pasado algo sobrenatural. Estos leones hambrientos que destrozaban en la milésima de segundo una presa porque los tenían listos, cuando ocurrió esto en el Pozo de los Leones, solo de una manera sobrenatural nos pudimos dar de cuenta que Dios estaba realmente ahí, que la presencia de Dios estaba ahí. Mi amado hermano, Dios es con nosotros y nosotros deberíamos hoy comprender que estamos a unos días de iniciar la Navidad, que es un regalo precioso, que es un regalo maravilloso, que el niño Jesús nació sobrenaturalmente a través de una virgen y que estuvo entre nosotros y que hizo cosas especiales y maravillosas y que nosotros deberíamos comprender ese precioso significado. Una vez más, mi amado hermano, el significado de Emmanuel no solamente es Emmanuel, Dios con nosotros, también es Dios en nosotros, dentro de nosotros, morando en nuestras vidas. Eso es maravilloso. Pero que también, mi amado hermano, Dios es por nosotros. Tienes a alguien que te defiende. Tiene alguien, mi amado hermano, que saca la cara por ti. Tiene alguien, mi amado hermano, que no entiende. Solamente en las pequeñas experiencias espirituales. Gracias a Dios que los que estamos aquí por lo menos no hemos tenido una charla más profunda o una conversación o un testimonio, pero sí lo tuve con diferentes personas en lugares donde realmente se practica la brujería, la hechicería, el santerismo, cantidad de cosas. Sí hemos tenido charlas y comprensión con personas que dicen, mire mi amado hermano, pastor, yo conocí, vi la persona y sé la persona que tenía la capacidad de que si el río pasaba por este lado, él tenía la capacidad, si le daban una plata, un dinero, él tenía la capacidad de que ese río se fuera por otro lado y pasara por la finca de una persona y le hiciera casi prácticamente quedar en la quiebra de sembrado y todo, decía, y lo veía hacer y era real y era hecho. Entonces, mi amado hermano, cuando nosotros empezamos a comprender eso en Brasil de la brujería, la hechicería, cosa tan terrible que realmente es verdadera, y empezamos a comprender cosas espirituales, mi amado hermano, cuando los mismos brujos y las mismas personas empiezan a entender, qué difícil cuando estos brujos inexpertos se han metido con cristianos, con hijos de Dios. Cuando ha pasado como allá en el libro de los Hechos, esos demonios se vienen y contra ellos mismos y les dan unas palizas tremendas y ocurren cosas, situaciones. Mi amado hermano, Dios nos defiende, Dios nos guarda, Dios es en nosotros, Dios es por nosotros, Dios es con nosotros, mis amados hermanos. Así que ese regalo precioso y maravilloso, cierro el mensaje declarando esto que pareciera ser un poco triste, pero es la realidad para muchas personas y especialmente para hacer el llamado a algunas personas online. Escuche esto, mi amado hermano, pero sí ocurrió aquí en los lugares del norte, donde la persona tomó la decisión firme de realizar su matrimonio. Así que una vez que realizó su matrimonio,
invitó muchas personas, muchas familias. Y así que en estos lugares, aquí especialmente nosotros que estamos iniciando el invierno, ¿cuál es un regalo apropiado para el invierno? Unos buenos guantes, una buena bufanda, un buen gorro, algo para taparse. Esos son unos buenos regalos especialmente en estos lugares. Así que aquel amigo que fue invitado al matrimonio de un hispano acá aquí en el norte, tomó la decisión de conseguirse, investigar un poquitico y conseguirse una chaqueta muy especial. La chaqueta estaba bien costosa, pero una muy buena chaqueta, realmente, además de ser bien liviana, pero además de ser bien acabada, además de ser bien práctica por el precio. Sabíamos que era un muy buen regalo, tomó la decisión de regalarle eso a su amigo que se casaba. Así que, como es normal, posiblemente pasó igual que en el matrimonio de nosotros. Estaba, tal vez la alcoba de nosotros estaba llena de regalos, ollas express repetidas, juegos de cubiertos repetidos, licuadoras repetidas, todo ese tipo de regalos por todo, porque las personas buscan qué es lo más apropiado. No teníamos la tecnología que se tiene hoy en día cuando nosotros hacemos una y dice, no, ya el televisor está allá, ya no puede regalarme, ya la nevera no está, ya me regalan la nevera. Que no se repiten regalos, pero en el tiempo de nosotros eran todo eso. Entonces, este matrimonio ocurrió en que este amigo quiso regalarle esa bonita y hermosa chaqueta a esta persona y se la dio en su matrimonio. Así que el que estaba ahí un poquito esperaba en algún momento podérsela ver, pero no eran muy cercanos, así que no tuvo la oportunidad de verse la puesta, a ver cómo le había quedado, cómo estaba, solamente tenía la expectativa que en algún momento tal vez le agradeciera, porque era un buen regalo y realmente muy apropiado para estos lugares de frío. La situación es que le pasó lo que hoy nuestros hermanos se dieron cuenta porque somos bien precavidos, hemos aprendido después de estar un poquito acalorados y corriendo, no importa que el gorro sea azul y que sea grueso, pero ese gorro yo no lo quito de frente cuando empiezan los fríos, especialmente por esta cabellera que yo tengo. Entonces ya aprendí por la experiencia. Me bajo del carro, me pongo el gorro, mi amado hermano, y me trato de cubrir un poquitico, porque lo que ocurrió con este hombre es que partió el carro y no le quedó tan cerquita del lugar donde iba, no se dio cuenta que estaba un poco frío, pero además bastante viento. Del carro allá y de salir al carro, mi amado hermano, le molestó y le dio bien fuerte. Por la noche estaba bien enfermo, así que resultó hospitalizado y hospitalizado. Le estaba diciendo lo que alguna vez mis hermanos estaban diciendo que el pastor tenía, ¿qué? Que tenía asma, que tenía un problema. Y sí, realmente quedó hospitalizado, estaba bien enfermo porque le cogió ese aire y lo puso bien malo. Se enteró el amigo y tuvo la oportunidad de visitarlo y compartir con él y le compartió la imprudencia que cometió, salirse del carro muy fuerte y estaba un viento muy fuertísimo y realmente eso lo hizo enfermar 5 o 6 horas, ya estaba en el hospital y ahí estaba pasando, así que el amigo lo estaba visitando y él estaba con la expectativa y conoció la experiencia porque se había enfermado. Y así que el amigo pensó, dijo, ¿cómo me hubiera gustado que en esa oportunidad mi amigo hubiera tenido la chaquetica que le regalé cuando se casó, que se la regalé con mucho cariño, pero no aparecía por ahí. Luego saliendo la esposa que estaba afuera, en algún momento en ese poquito de charlas, profundizaron un poquitico más y en esa profundización le compartió de lo del matrimonio, los regalos y la esposa le dijo esto, que le quedó bastante asombrado y me ayuda a mí para enseñarle esto de Manuel Dios con nosotros. Le dijo ella, estamos muy ocupados, hemos trabajado mucho, hay muchas cosas, muchos compromisos, muchas cosas, con decirle que siguen más de 30 regalos sin destapar. Queremos destaparlos porque no hemos tenido la oportunidad después del matrimonio, la luna de miel, la cosa y el corre para acá, pero hemos querido sacar un tiempito y no lo hemos podido sacar, así que él comprendió que su regalo todavía estaba ya seguramente empacadito y que ese regalo si lo hubieran sacado le hubiera servido seguramente para salir de su carro y haberse enviado. Mi amado hermano, Emanuel, Dios con nosotros es Dios en nosotros. Emanuel es Dios por nosotros, es Dios con nosotros, en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, amado hermano. Entonces, esa ilustración que le estoy compartiendo, mi amado hermano, que está muy basada en la realidad, es lo que muchas veces nos ha pasado a nosotros en nuestra vida, mi amado hermano. Que 700 años atrás Dios envió a nosotros un regalo, algo muy especial, muy maravilloso, pero tal vez nosotros, mi amado hermano,
lo tenemos en un lugar, no sabemos que existe, posiblemente es parte de nosotros, posiblemente nos pertenece a nosotros, pero no hemos hecho uso real de eso. Hoy estamos hablando de Emmanuel, Dios con nosotros, que si tú comprendes que está dentro de tu ser, es diferentísimo. Si tú logras entender que Él es por ti, que Él te defiende, es hermoso. Que si tú puedes comprender que está en medio de nosotros, es ese Emmanuel precioso y maravilloso que nos ayuda. Quisiera invitar a las personas que están online, que de una manera sobrenatural Dios les permite escuchar mensajes como estos y decirles, hay un regalo maravilloso que es Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios quiere ser parte de tu vida, estar en tu vida, que Dios quiere defenderte a ti y que Dios quiere de una manera maravillosa estar a tu alrededor. Si posiblemente tú quisieras acercarte al Señor, se puede hacer a través de una sencilla oración. ¿Cuál es la oración? Esa oración que reconocemos que hemos pecado delante del Señor y que nos podemos acercar a Él. ¿Me quisieras ayudar con esa oración? A las personas que están online, yo quisiera decirte, ahí donde tú estás, ¿por qué no le dices, Señor Jesús, reconozco que me he alejado de ti? Reconoce eso delante del Señor. Dile, Señor Jesús, reconozco que me he alejado de ti. En este día te pido que perdones mis pecados. Y te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida. ¿Has hecho esa sencilla oración? Yo te invito a que te acerques al Señor y que de una manera muy especial comprendas que Emmanuel, Dios con nosotros, tiene algo muy especial. ¿Por qué no se coloca en pie? Hermano Julián, tenemos la última imagen que nos dice el Salmo 100, versículo 3. Muy hermoso, mi amado hermano, y lo tomé de la Biblia de las Américas. Hermoso, dice, sabed que Él, ¿quién? Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Cierre sus ojos, extienda sus manos. Si la semana pasada usted tal vez se distrajo un poquitico en el momento de la administración, te quiero testificar algo muy especial. Hice el devocional esta semana con una persona y le dije que yo había ministrado esto y que por qué yo le decía a las personas cierre sus ojos y extienda sus manos. Yo le dije, porque cuando comencé mi vida cristiana, empecé yo a cerrar mis ojos y a extender mis manos y de pronto empecé a recibir algunas visiones y en esas visiones veía unos ángeles, pero luego yo abría los ojos porque yo pensaba que estaba soñando, que me estaba pasando algo. Luego me fueron enseñando que me había sido regalado un don bonito y especial que se llamaba visión espiritual. Y a partir de aquel tiempo y hace muchos años, cuando las personas cierran sus ojos y extienden sus manos, he visto preciosamente ocurrir cosas espirituales muy lindas, cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero son cosas que Dios revela y que Dios muestra. Esta semana pude ver un edificio muy grande, muy hermoso, una joven muy elegante, dirigiendo a unas personas de más de edad de ella, pero viniendo detrás de ella otras personas de menor edad. Lo estuvimos compartiendo con esa joven y mi esposa estuvo dando una interpretación de eso y ocurrió en el momento en que yo abrí mis ojos y ella había cerrado sus ojitos y había extendido sus manos y estaba alabando al Señor. Por ese motivo yo le digo a usted, cuando se da una palabra, cuando se da un mensaje, que este siguiente momento eres tú y el Señor. Porque Dios en ti, si Él brota como ríos de agua viva, tu vida será diferente. Si tú logras comprender sobrenaturalmente que Él está por ti, como la niña de sus ojos, algo especial que está alrededor tuyo. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que extiendas tus manos y que ahora el Espíritu Santo que es Dios, el Señor Jesucristo que es Dios y el Padre soberano que es Dios, ministre tu vida de acuerdo a tu necesidad. Y si el Señor quiere enviar un ángel con una respuesta, si Dios quiere hacer algo hoy especial por este mensaje en tu vida, solo Él es el que tiene la soberanía de hacer las cosas. Cantemos esta alabanza que declara Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, te adoramos, Padre, te glorificamos. Extienda sus manos. Adore al Señor. Emmanuel, Dios en mí. Emmanuel, Dios por mí. Emmanuel, Dios conmigo. Oh, gracias te damos.
tu bondad, por tu misericordia. Solo sigue esta canción. Cierra tus ojos. Aleluya. Nada que hacer, ni a dónde ir. Solo tú y el Señor. Sin esperanza a su vivir, sin ilusión ni dirección y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Ese regalo hermoso está para ti hoy. Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació nuestra esperanza y salvación, pues ahora desde el cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es. Oh, Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Señor, gracias por ese regalo precioso. Dios con nosotros ese es. regalo maravilloso. Nuestras vidas son diferentes cuando de una manera Dios con sólida nosotros podemos es. entender esta gran verdad, esta gran Oh, Dios bendición, de que estás por nosotros, de que estás con. Señor, que cada día nuestra relación sea más especial contigo, sea más profunda, de más entendimiento. Gracias te damos, Padre, que en esta semana, oh Dios, podamos comprender, entender y poner en práctica, Señor, el hecho de saber esta verdad tan grande, esta verdad tan maravillosa para nuestras vidas. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate en mi vida. Dile al Señor, manifiéstate en mi vida.
cosas especiales que Dios quiere hacer en esa relación personal entre Él, Señor, a su una relación dolor, personal hasta especial. el día que del Gracias, cielo Señor, nos por lo que está llegó. pasando y ocurriendo espiritualmente, Señor. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Y permíteme ministrarte por unos Vimos minuticos la luz la bendición de sanidad y que está el ocurriendo resplandor en medio de la iglesia y a través de aquella de las redes estrella sociales. Dios está que ministrando nos sanidad, llevó sanidad especial, hacia el sanidad a tu lugar cuerpo. En algún momento donde nació llegaron esos síntomas, llegaron esos dolores, esas nuestra cosas. Pero mi amado hermano, esperanza Dios hoy y está haciendo algo especial salvación. en tu Pues cuerpo. ahora Está ministrando desde el sanidad. Lo cielo veo, lo nos percibo. llegó. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Con Dios, nosotros, por la sanidad que estás impartiendo, que estás dando, que estás regalando. Gracias regalo por tu palabra. eterno Gracias por tu amor, Señor. toda su Gracias por tu creación. bondad. Gracias por tu Dios misericordia. con nosotros,